Hola, mi nombre es Esmeralda Yalotzin Jiménez Toledo y junto con mis compañeras Jocelyn Aquino Ríos y Judith Jiménez Ruiz, alumnas del quinto semestre Grupo O del Instituto Tecnológico del Istmo, procederemos a explicarles un video tutorial acerca de clases y objetos de la materia Fundamentos de Ingeniería de Software. Antes de todo tenemos que saber qué es una clase. Clase es una abstracción en el modelado orientado a objetos. Es la representación estructural de algo que existe, como por ejemplo un sistema. También estos especifican el comportamiento de un conjunto de objetos. Los objetos son instancias de clases que se crean, se modifican y se destruyen durante la ejecución de un sistema. Ahora tocaré el tema de un diagrama de clases. El diagrama de clases se utiliza para representar un modelo de datos. Estos describen el sistema en los términos ya mencionados anteriormente de clases y objetos. Estos a su vez también contienen atributos, operaciones y sus asociaciones. Estos tipos de diagramas son similares a los diagramas de modelo entidad-relación de base de datos. Ambos diagramas nos muestran el modelo lógico de los datos de un sistema. La clase contiene atributos. Los atributos son las características que contiene un objeto. También son conocidos como variables. La clase, al igual, contiene métodos. Los métodos representan comportamientos de los objetos de la clase y también se les conoce como operaciones. En UML se pueden diseñar diagramas de clases. Aquí en pantalla se puede ver el UML, que ya lo tengo abierto, y para crear un diagrama de clases tenemos que irnos a Model, añadir diagrama, y en la primera opción nos aparece diagrama de clase. Le presionamos ahí y pues nos aparece esta ventanita que yo ya no voy a abrir porque lo tengo ya. El diagrama de clase se representa mediante este rectángulo dividido en tres partes. Lo tenemos entre estos componentes. Esta es la clase. Entonces, para nombrar una clase tenemos que empezarlo por una letra mayúscula. En la segunda división agregamos los atributos. Y para nombrar un atributo primero tenemos que tener en cuenta la visibilidad. Quiere decir que es el acceso que se le da a un método o atributo. Existe la visibilidad privada, que es la que tenemos aquí, se representa mediante un símbolo o signo menos. Y quiere decir que ninguna otra clase puede acceder a ellos. También se encuentra la visibilidad pública, que es esta, se representa mediante el símbolo más, y en esta cualquier otra clase puede acceder a ella. Otra forma es la de protegido, que se representa mediante un numeral o un gato, como lo conozcan, y quiere decir que solo puede acceder subclases de esta. Por lo general, todos nuestros atributos van a estar representados mediante la visibilidad privada. Y las operaciones o los comportamientos serán públicos porque serán las interfaces a través de las que se van a conectar. Siguiendo con los atributos, para nombrarlas, iniciamos con una letra minúscula. A esta notación se le llama camello porque siempre va a empezar con una letra minúscula. Y las demás palabras, por ejemplo, si existen dos, conductor, vehículo iniciaría también la primera letra de vehículo, sería mayúscula. También tenemos que especificar después del nombre el tipo de variable que estamos utilizando, ya sea un string, en nuestro caso el de conductor es string porque es un nombre. El modelo pues son números y tienen que ser enteros. La matrícula también lo declaramos como enteros. También puede ser entero, char u otro tipo. En la tercera división agregamos las operaciones y también para nombrarlos se tienen que utilizar la notación camello. Después de nombrarlas se le agrega un paréntesis, el cual indica la función que se implementará más adelante en el código. Ahora bien, teniendo esto, es necesario explicar el tipo de relaciones que existen entre las clases. Existe la relación llamada generalización, que es la que estamos utilizando aquí. Quiere decir, también se le llama herencia. Se utiliza cuando las subclases
heredan todos los atributos que tenemos en nuestra clase principal. O sea, ya no será necesario poner conductor, modelo y matrícula en automóvil, ahora en moto y ahora en autobús, porque solamente lo heredan. Entonces, si nosotros queremos agregar atributos diferentes, a cada subclase se puede hacer y serían atributos propios. No los compartiría con ninguna otra clase. En esta clase se aplica la clase abstracta. ¿Qué quiere decir eso? Que esta clase se usa para poder crear otras clases y así que no pueden crear objetos. Las clases abstractas se representan mediante la palabra en cursiva. En esta parte de UML pues solamente seleccionamos la palabra y nos aparecerán aquí de este lado las propiedades. Y aquí solamente seleccionamos la parte que dice abstracta y la letra se nos pone en cursiva. La siguiente relación es la de asociación. Quiere decir que son las relaciones que existen entre las clases y se utilizan para eliminar la ambigüedad del modelo. Por ejemplo, la clase asientos, en ella se especifica la acción que tiene la clase autobús con la otra clase, en la que el autobús tiene asientos. Existen dos tipos de asociaciones, unidireccional y bidireccional. La navegación de las asociaciones se dividen por bidireccional y unidireccional. Las bidireccionales se pueden recorrer de los dos sentidos. Se representa con una línea así simple. Y cuando es unidireccional, restringe su navegación hacia un único sentido. Cuando es unidireccional, la línea termina en una punta de flecha que indica el sentido de la asociación. Otro tipo de relación es la agregación, la cual indica que una clase le pertenece a otra, pero una no depende de la otra. Se representa mediante un rombo que está vacío. Quiere decir que el pasajero forma parte del vehículo, pero el vehículo puede seguir andando sin la presencia de un pasajero, simplemente con el conductor. La otra relación se llama composición. Es algo similar como la agregación. La diferencia aquí es que si la clase principal, que sería taller, deja de existir, al igual las demás clases, que serían el almacén y el lavado, dejarían de existir, pues no pueden estar separadas de la clase principal. Y pues la relación que se utiliza aquí es la de composición, que se representa mediante un rombo lleno. Mi nombre es Jocelyn Aquino Ríos. Debemos de saber también lo que hace la multiplicidad. La multiplicidad en ella se identifica mediante un conjunto de números enteros. Esto quiere decir que es el número de instancias de una clase, la cual se relacionan con una instancia de otra clase. También están las asociaciones, que se utilizan para representar las diferentes conexiones que se utilicen en un diagrama. Algunos son de tipo asociación uno a uno, asociación de uno a muchos, asociación de muchos a muchos. Aquí está una asociación de uno a uno, que consta de una multiplicidad 1 en cada extremo. Esto es un ejemplo de una asociación de uno a uno entre dos clases, que está la clase del alumno y la clase matrícula, que significa que existe exactamente un vínculo entre las instancias de cada clase. Por ejemplo, un alumno tiene exactamente una matrícula y una matrícula denota exactamente al alumno. Aquí está una asociación de uno a muchos, que consta de una multiplicidad 1 en un extremo y de 0 a muchos en la otra. Se representa el muchos con una estrellita. Este es un ejemplo de una asociación de uno a muchos entre dos clases, que está la clase persona y la clase perro, que denota composición. Por ejemplo, una persona puede tener muchos perros, pero los perros son propiedad exactamente de una persona. Aquí está una asociación de muchos a muchos, que consta de una multiplicidad de 0 a muchos en ambos extremos. Eso es un ejemplo de una asociación de muchos a muchos entre dos clases,
que sería la clase estudiante, y la clase curso, que denota que puede existir un número arbitrario de enlaces entre instancias de las dos clases. Por ejemplo, un estudiante puede tener muchos cursos y los cursos pueden ser tomados por muchos estudiantes. Entonces, ponerle multiplicidad a las asociaciones aumenta la cantidad de información que se captura de la aplicación o el dominio de la solución que se pretende llegar. Existe una relación que es dependencia, que se usa entre dos clases, donde una usa la otra. Se representa mediante una flechita discontinua que parte desde una clase y apunta a la otra. El sentido de la flechita es la que nos guía para saber qué clase usa quién. Aquí tenemos un ejemplo de una clase impresora y una clase papel. La clase impresora usa la clase papel. También la clase impresora depende de la clase papel. Ya definida la dependencia, todo cambio que se realice en la clase papel podrá afectar a la clase impresora. La clase impresora conoce la existencia de la clase papel, pero la clase papel desconoce que existe la clase impresora. Entonces, eso quiere decir que la clase impresora depende de la clase papel para poder imprimir información. Debemos de conocer también qué es un diagrama de secuencia. Un diagrama de secuencia es un diagrama de interacción para modelar, ya que describe cómo y en qué orden funcionan en grupo objetos en conjunto. En algunos casos se le conoce también como diagramas de eventos o escenarios de eventos. Estos diagramas pueden servir para organizaciones o empresas. Los componentes y sus símbolos son el símbolo objeto, que muestra cómo se comportará un objeto en el contexto del sistema. La casilla de activación, que representa el tiempo necesario para que un objeto finalice una tarea. Cuanto más tiempo lleve la tarea, más larga será la casilla de activación. El símbolo de actor, que muestra entidades que interactúan con el sistema o que son externas al sistema. El símbolo de paquete, que también se conoce como marco, tiene un pequeño rectángulo interior para etiquetar al diagrama. Está también el símbolo de línea de vida, que representa el paso del tiempo a medida que se extiende hacia abajo. La línea vertical discontinua representa eventos secuenciales que le ocurren a un objeto durante el proceso gráfico. El símbolo de bucle de opción, que se emplea para modelar escenarios del tipo sí entonces, es decir, una circunstancia que solo sucederá en determinadas ocasiones. El símbolo de alternativas, que esto simboliza una decisión entre dos o más secuencias de mensajes para representar alternativas. Emplea la figura rectangular etiquetada con una línea discontinua en su interior. Aquí podemos ver algunos símbolos de mensaje, que está el símbolo de mensaje sincrónico, que es una línea continua y una punta de flecha utilizada cuando un remitente debe esperar una respuesta a un mensaje antes de proseguir el proceso. El diagrama debe mostrar el mensaje y la respuesta. Está también el símbolo de mensaje asincrónico, que es una línea continua y una punta de flecha simple. Los mensajes asincrónicos, esos no necesitan una respuesta para que el remitente siga adelante. Solo la llamada se debe incluir en el diagrama. También está el símbolo de mensaje de respuesta asincrónico, que esto es una línea discontinua y una punta de flecha simple. Está también el símbolo de crear un mensaje asincrónico, que es una línea discontinua y una punta de flecha simple. Este mensaje crea un nuevo objeto.
Está también el símbolo de mensaje de respuesta, que es una línea discontinua y una punta de flecha simple. Estos mensajes son las respuestas a las llamadas. Está también el símbolo de eliminar mensaje, que es una línea continua y una punta de flecha sólida seguida de una X. Este símbolo que se da un mensaje destruye un objeto. Mi nombre es Judith Jiménez Ruiz y les explicaré lo siguiente. Les mostraré un ejemplo de diagrama de secuencia. Aquí vemos el actor usuario de Metro, en el cual veremos la secuencia que tomará para comprar un ticket. Primero, pasará al objeto venta de tickets, pagando su dinero. Esto formará una línea de vida en dicho objeto. Luego de eso se crea otra línea de vida en el cual el usuario escogerá en el mismo objeto el tipo de tickets, para que después pase a la creación de cuyo ticket en el objeto ticket. Como se puede visualizar y como última línea de vida, se podrá tomar el ticket en el objeto venta de tickets. Diagrama de interfaces. Las interfaces en programación orientada a objetos es una relación de acuerdo o contrato que una clase hace. Se obliga a implementar cierta funcionalidad o un conjunto de métodos de una manera particular para que se pueda realizar en otros componentes. Las operaciones definidas en una interfaz deben ser implementadas por las clases que acepten el acuerdo. Esa es la relación que existe entre una interfaz y una clase. Y una clase puede implementar varias interfaces. En UML, para expresar que tenemos en nuestro modelo una interfaz, puede representarse de dos maneras. La primera es utilizando una caja que solo tiene dos compartimientos. Estos no tienen atributos, de manera que no se necesita el compartimiento del medio para indicar cuáles son los atributos, sino solamente uno en donde va el nombre de la interfaz con este seriotipo y otro compartimiento para indicar cuáles son los conjuntos de métodos que hacen parte de esa interfaz. Esta es la forma más utilizable. La otra forma es utilizando un círculo que debajo tiene el nombre de la interfaz subrayado y una lista de métodos que hacen parte de la interfaz. Esta es menos utilizada, pero también es válida en UML. Relación de interfaz con clase. Esta clase permite implementar estos métodos, la del círculo. Cuando utilizamos esta de estereotipos interfase, la forma de relacionar o indicar que esta clase acepta el acuerdo implementar los métodos es mediante esta flecha que se muestra, que indica la interfase, o sea que está aceptando este acuerdo. Un ejemplo más general y más ilustrativo de cómo se utilizan las interfaces. Por ejemplo, esta clase llamada animal tiene varias subclases y en esta jerarquía de clases tenemos un par de clases de animales que pueden correr, como ven aquí en la imagen. Entonces creamos una interfaz que permiten a la clase que es capaz de comportarse de tal manera debido a los métodos. Diagrama de transición de estados. El diagrama de transición de estados es un artefacto que permite modelar los estados de un objeto y los eventos que provocan cambios en esos estados. Lo interesante de este artefacto es que nos muestra el ciclo de vida de un objeto y las transiciones entre los diferentes estados de un objeto. Entre unas definiciones, el evento, que es una ocurrencia significativa o relevante. Un estado, condición de un objeto en un instante del tiempo.
Transición. Relación entre dos estados para graficar el diagrama de transición de estados. Son 4 elementos como se puede ver a continuación. El estado inicial, el estado final, el estado por donde está pasando el objeto y las transiciones. Este artefacto permite ver el ciclo de vida de un objeto, en donde nace, crece y concluye. Diseño de objetos. El diseño identifica componentes listos para objetos de dominio de aplicación, como bibliotecas de clases. Después de varias iteraciones de análisis y diseño del sistema, los desarrolladores generalmente se quedan con un rompecabezas al que le faltan algunas piezas. Esas piezas se encuentran durante el diseño de objetos. El modelo de diseño de objetos se puede dividir en conjuntos de clases, que pueden ser implementadas por desarrolladores individuales. Aquí se muestra una imagen que es el diseño de objetos, en donde cierra la brecha entre los objetos de la aplicación identificados durante los requisitos y los componentes listos para usar, seleccionados durante el diseño del sistema. El diseño de objetos incluye 4 grupos de actividades. Especificación de interfaz, en donde durante esta actividad los servicios del subsistema identificados durante el diseño del sistema se especifican en términos de interfaces de clases, incluidas operaciones, argumentos, firmas de tipos y excepciones. Igual está la reestructuración, en donde las actividades de esta manipulan el modelo del sistema para aumentar la reutilización del código o cumplir con otros objetivos de diseño. Optimización. Las actividades de optimización abordan los requisitos de rendimiento del modelo del sistema. Aquí se podrá observar un ejemplo de actividades de diseños de objetos elaborados en UML.